El tema 5 de la asignatura se corresponde con la segunda parte de contenidos relacionados con el condicionamiento instrumental. Concretamente, consta de 2 capítulos del manual de la asignatura referidos respectivamente a la extinción, el primero de ellos, el capítulo 9, y a la conducta de evitación y al castigo, el capítulo 10 del manual. En esta presentación o en este vídeo vamos a centrarnos concretamente en los aspectos relacionados con la extinción de la conducta condicionada. Es decir, de los 3 diferentes contenidos o temas que componen este tema 5, vamos a centrarnos en el primero de ellos. Lo primero que debemos conocer en relación con la extinción es que es un fenómeno que puede producirse tanto en el condicionamiento clásico como en el condicionamiento instrumental. En ambos casos implica una reducción de la conducta o pérdida de la conducta condicionada. En el caso del condicionamiento clásico, para obtener o para que se produzca esta extinción, lo único que necesitamos es omitir la presentación del estímulo incondicionado. Es decir, presentamos de manera continua el estímulo condicionado sin la presencia del estímulo incondicionado, y con el transcurso de los ensayos o con el transcurso del tiempo lo que va a ocurrir es que ese estímulo condicionado o esa relación que se había establecido previamente entre el estímulo condicionado y el incondicionado va a ir extinguiéndose, va a ir desapareciendo. En relación con el condicionamiento instrumental, el caso es diferente. En este caso lo que vamos a medir es el reforzador, es decir, la consecuencia de la conducta, y por lo tanto en ambos casos vamos a tener que, para que se produzca la extinción, vamos a tener que omitir un elemento. En el caso del condicionamiento clásico, el estímulo incondicionado, y en el caso del condicionamiento instrumental vamos a omitir el reforzador. Como decíamos antes, la presencia de la extinción o el fenómeno de extinción implica que se produzca una reducción, una pérdida de la conducta condicionada o de la conducta instrumental. Y este fenómeno es un fenómeno de naturaleza activa, es decir, no hay que confundirlo con fenómenos como, por ejemplo, fenómenos del olvido, ¿no?, que son fenómenos de naturaleza más pasiva. En este caso, el hecho de que una conducta deje de producirse no va a deberse a que se haya olvidado, por ejemplo, cómo realizar esa conducta, sino que es consecuencia, ese no hacer algo, es consecuencia de un proceso mucho más activo. Hay que tener claro también que este fenómeno, el fenómeno de la extinción, no revierte los efectos de la adquisición, de esa etapa previa de adquisición de aprendizaje. Y como es lógico, es un fenómeno que puede darse tanto en paradigmas de condicionamiento apetitivo como aversivo, es decir, la presencia de una naturaleza o de estímulos de una naturaleza determinada, apetitiva o aversiva, no influyen en el hecho de que esas conductas o estas respuestas en estos tipos de condicionamiento no puedan ser extinguidas. Es por tanto un fenómeno que es genérico, que se produce en tipos diferentes de condicionamiento, decíamos condicionamiento clásico y también instrumental, y en paradigmas que pueden ser de naturaleza tanto apetitiva como aversiva. Este fenómeno de la extinción tiene especial importancia en el contexto terapéutico, como veremos más adelante. Pero antes de continuar con la descripción de los elementos que constituyen el fenómeno de la extinción o que ocurren durante el proceso de extinción, sí me gustaría dejar claro un fenómeno que no siempre se resalta en esta situación. Para que una conducta se extinga, primero ha debido ser adquirida. Es decir, siempre que hablemos de procesos de extinción, en el caso de situaciones experimentales, por ejemplo, cuando se ha producido la extinción de la conducta, previamente siempre ha tenido que haber una fase de adquisición de esa misma conducta. Para que algo se extinga primero, para que una conducta se extinga primero, debe haber sido aprendida. Tanto, como decíamos antes, mediante el paradigma del condicionamiento clásico o del condicionamiento instrumental, pero ha debido ser aprendida para que pueda extinguirse. ¿Cuáles son los efectos que se pueden asociar a los procedimientos de extinción? ¿Qué consecuencias pueden tener estos procedimientos de extinción o la realización de estos procesos de extinción? Básicamente se pueden producir una serie de circunstancias o de hechos que se resumen o se incluyen en dos facetas diferentes de la conducta del sujeto o del propio sujeto. Por un lado tenemos unos efectos de naturaleza conductual y otros efectos, por otro lado, de naturaleza emocional. Los efectos de naturaleza conductual son respectivamente una disminución de la respuesta aprendida
y por otro, un aumento inicial, o al menos inicialmente, de la variabilidad de la respuesta. Quiero decir que cuando se comienza un proceso de extinción o asociado al fenómeno de extinción, la característica conductual más relevante es que esa respuesta que se ha aprendido previamente va a comenzar a disminuirse, se está extinguiendo. Pero paradójicamente implica un segundo fenómeno también de naturaleza conductual, que es el aumento de la variabilidad de la conducta. Normalmente cuando, por ejemplo, si hemos utilizado un paradigma de condicionamiento en el cual a una rata le enseñamos que la presencia de un tono anticipa acceso a la comida o la descarga de pellets en la caja de Skinner, es decir, va a recibir alimento. Si esto a cambio de realizar una conducta determinada, por ejemplo pulsar la palanca, si de repente pulsar la palanca no implica la aparición de comida, lo que va a hacer la rata inicialmente va a ser variar la conducta para ver qué es lo que está fallando y para descartar que realmente la conducta no esté haciendo mal esa conducta. Quiero decir, si durante un montón de ensayos pulsar la palanca le ha servido para recibir comida, en el momento que seguir pulsando la palanca ya no le permite recibir comida, implica que, al menos inicialmente, va a intentar variar su conducta de manera sensible para descartar que ese fenómeno, el que ya no se reciba comida, no se debe a que está realizando mal esa conducta. Por lo tanto, los dos fenómenos conductuales o los dos cambios conductuales relacionados con la conducta que se asocian al fenómeno de extinción, al proceso de extinción, son la disminución de la respuesta. En este caso sería la disminución o la reducción en la frecuencia de pulsar la palanca para recibir comida, y por otro lado un aumento inicial de la variabilidad de la respuesta. Al margen de los efectos conductuales se pueden producir efectos que son de naturaleza emocional. El principal de ellos es la aparición de lo que se denomina frustración, ¿no? Que se entendería como una reacción que ha sido inducida por la retirada de un reforzador esperado. Si a esta rata que comentamos en el ejemplo, de repente pulsar la palanca ya no le da acceso a comida, o no le sirve para recibir comida, lógicamente, desde el punto de vista conductual, va a empezar a dejar de pulsar la palanca, y al mismo tiempo, inicialmente va a aumentar la variabilidad, ¿no?, de las formas en las cuales pulsaba la palanca, por ejemplo. Pero desde el punto de vista emocional, lo que va a aparecer o lo que probablemente aparezca es un fenómeno que se denomina frustración y que se deriva directamente del hecho de que esperaba recibir un pellet y ya no está recibiendo ese pellet, ya no está recibiendo la comida. Por lo tanto, el fenómeno de frustración, desde el punto de vista emocional, es un fenómeno que se considera que activa la conducta. Y más importante todavía, este fenómeno de frustración lo que puede derivar es en conductas de naturaleza agresiva, lo que se denomina agresión por frustración inducida por el proceso de extinción, que puede ser un problema, como se puede ver en esta diapositiva, en situaciones de terapia de conducta, como veremos más adelante. Dicho esto, respecto a una vez revisados los diferentes efectos, tanto conductuales como emocionales, que se derivan del proceso de extinción, hay una serie de fenómenos que pueden ocurrir durante el proceso de extinción y que hay que tener muy en cuenta, porque también tienen una influencia bastante importante en situaciones, por ejemplo, de terapia de conducta o de terapia de exposición. Respectivamente son los siguientes. Primero, el fenómeno de recuperación espontánea, que ya nos sonará de temas anteriores, la denominada renovación del condicionamiento excitatorio original, el restablecimiento de la excitación condicionada y, por último, la retención del reforzador, que son fenómenos, especialmente los tres primeros. El último yo no lo consideraría un fenómeno, pero bueno, fenómenos observables conductualmente serían los tres primeros, ¿no? En relación con qué parte o hasta qué punto se retiene el condicionamiento original. Decíamos antes que para que se produzca extinción previamente ha debido aprenderse algo, o se ha debido producir una adquisición. Entonces la idea sería la siguiente: si un proceso de extinción ha sido exitoso, ¿queda algo del aprendizaje original o no queda absolutamente nada? Vamos a ver con cada uno de estos fenómenos, vamos a explicar cada uno de estos fenómenos y vamos a tratar de responder a esta pregunta. En primer lugar, tenemos el fenómeno de recuperación espontánea. Se define como la disminución de la conducta condicionada en relación a la introducción de un periodo de descanso.
Debido a la aparición de un periodo de descanso, una vez transcurrido o terminado el periodo de extinción, es posible que la respuesta condicionada vuelva a producirse. Imaginemos una situación en la cual tenemos un cobaya al cual en una fase de adquisición de condicionamiento o de adquisición de miedo le presentamos en primer lugar un estímulo condicionado que es un tono, una señal auditiva, y ese tono va asociado a la recepción de una descarga eléctrica que es el estímulo incondicionado. Una vez transcurridos los ensayos necesarios y una vez que el cobaya ya ha realizado esta asociación, es decir, ya asocia que el tono evoca una descarga, iniciamos una fase de extinción en la cual se presenta el tono en ausencia de descarga, es decir, el tono inicialmente anunciaba una descarga, pero de repente deja de anunciar la descarga, las descargas ya no se producen. Digamos que el cobaya estaría desaprendiendo lo que ha aprendido en la fase de adquisición, o mejor dicho, estaría extinguiéndose esa asociación. La idea es que al final de esta fase de extinción, el sonido del tono no evocaría ningún miedo en el cobaya, porque ha pasado por la fase de extinción de forma exitosa y por lo tanto ya no le provoca miedo. Sin embargo, si dejamos que pase el tiempo, que pasen los días y volvemos posteriormente a presentar el tono, es posible que la mera presencia del tono evoque la descarga eléctrica y genere cierto miedo en este cobaya, al menos en los primeros ensayos. Pues este fenómeno de volver a sentir miedo, debido al periodo de tiempo que ha transcurrido en el cual no se ha producido ninguna asociación adicional ni ninguna manipulación experimental, es el fenómeno de recuperación espontánea, o correspondería al fenómeno de recuperación espontánea. Perdón. El segundo fenómeno que mencionamos previamente es el denominado renovación del condicionamiento excitatorio original. En este caso, se define este fenómeno como la recuperación del desempeño o de la conducta mostrada en la adquisición cuando se cambian las señales contextuales que estaban presentes durante la extinción. Y lo que es más interesante, este cambio puede implicar o puede verse tanto a una vuelta al contexto original como a un contexto distinto, un contexto nuevo, un contexto neutral. ¿Cómo podemos ilustrar este fenómeno de manera que se entienda de manera más sencilla? Imaginemos en este caso que tenemos dos cobayas diferentes, ¿no?, a los cuales vamos a realizar o vamos a situar en un diseño experimental compuesto por tres fases diferentes: fase de adquisición, fase de extinción y fase de prueba. La primera fase, la fase de adquisición, es igual para ambos cobayas. En ambos casos el tono anticipa una descarga y por lo tanto los dos cobayas van a aprender en esta primera fase que el tono avisa de una descarga y por lo tanto el tono les va a generar miedo a ambos. Supongamos que esta fase de adquisición para ambos cobayas se realiza en una caja de Skinner de color azul. Imaginemos que una vez que ya se ha aprendido, que ambos cobayas han aprendido a tener miedo al tono, iniciemos una segunda fase de extinción en la cual el tono se presenta sin la descarga, para que pierdan el miedo al tono. En este caso, cuando estamos extinguiendo la respuesta al tono, imaginemos que el primero de los cobayas, esa fase de extinción se realiza en la misma caja azul en la cual se había realizado previamente la fase de adquisición, pero que el segundo cobaya, la fase de extinción se va a producir en una caja diferente, en una caja roja. Entonces, la fase de adquisición se ha realizado en la misma caja, una caja de las mismas características en ambos cobayas, pero la fase de extinción para un cobaya se ha realizado en la misma caja en la que aprendió a tener miedo y para el otro cobaya en una caja diferente a la que aprendió a tener miedo. Pues bien, una vez que se ha extinguido la respuesta, que el primer cobaya ha logrado dejar de tener miedo y que el segundo cobaya también ha dejado de tener miedo, podemos probar nuevamente, transcurrido un tiempo, si la aparición de ese tono vuelve a generar miedo en el cobaya. De tal manera que vamos a realizar esos estímulos o esos ensayos de pruebas en el contexto en el cual los dos cobayas aprendieron a tener miedo. Es decir, en el primer cobaya aprende a tener miedo en la caja azul, después aprende a no tener miedo en la caja azul y por último le presentamos nuevamente ese tono sobre el cual ha aprendido a no tener miedo, perdón, en la misma caja o en el mismo contexto. Por lo tanto, en los ensayos de prueba, este primer cobaya, el cobaya negro, la parte superior, no tendría miedo a ese tono, porque se ha producido
una extinción exactamente en el mismo contexto en el cual se había realizado la adquisición de la conducta o la adquisición del miedo. Sin embargo, el segundo cobaya, el cobaya blanco, aprende a tener miedo en la caja azul, aprende a no tener miedo a ese mismo tono en la caja roja. Si nosotros, cuando le hemos enseñado a no tener miedo en la caja roja, volvemos a llevarlo a la caja azul y le presentamos el mismo tono, lo que va a hacer va a ser tener miedo, porque está asociando ese tono al contexto en el cual aprendió a tener miedo. Lo que está aprendiendo realmente es que la caja roja le da seguridad, pero si utilizamos esa misma caja en la cual se realizó la adquisición para realizar los ensayos de prueba, el cobaya va a volver a tener miedo. Por lo tanto, un cambio de contexto en la fase de adquisición, que es el único cambio que se ha realizado en este caso entre los dos cobayas, es el responsable de que uno de ellos tenga miedo y el otro no tenga miedo. ¿Cómo se explica este fenómeno? Básicamente, las señales contextuales van a hacer menos ambiguo el significado de un estímulo condicionado. En ambos casos, el tono ha significado primero presencia de descarga, posteriormente ausencia de descarga. Cuando nosotros, pasado cierto tiempo o en siguientes ensayos, presentamos el tono nuevamente, el cobaya no sabe distinguir si ese o ha procesado ese tono, mejor dicho, en circunstancias que significan dos cosas diferentes, primero de descarga y después no descarga. ¿Qué es lo que le permite al cobaya interpretar correctamente el significado del tono? El contexto en el cual se está presentando dicho estímulo condicionado. Por lo tanto, el significado de un estímulo condicionado sometido a condicionamiento excitatorio y después a un proceso de extinción inicialmente es ambiguo porque ha significado dos cosas, primero descarga y después no descarga. Descarga en la fase de adquisición y no descarga en la fase de extinción. Y debido a esta ambigüedad es más fácil para ese tono quedar bajo control contextual. Es el contexto el que permite que el estímulo condicionado, es decir, el tono, se interprete correctamente. ¿Debo tener miedo o no debo tener miedo? Un tercer fenómeno es el restablecimiento de la excitación condicionada. En este caso, se define este fenómeno como la recuperación de la conducta condicionada que se produce por medio de exposiciones al estímulo incondicionado. Imaginemos el mismo cobaya que hemos visto anteriormente en los anteriores casos, al cual en la fase de adquisición le presentamos nuevamente un tono asociado a una descarga, posteriormente extinguimos esa respuesta, es decir, presentamos el tono sin descarga, deja el cobaya por tanto de tener miedo a ese tono y a esa descarga, pero después, una vez que ya se ha producido la extinción, presentamos la descarga directamente, sin tono. ¿Qué va a ocurrir si en una siguiente fase de prueba volvemos a presentar el tono? Pues lo más probable, si se produce el fenómeno de restablecimiento de la excitación condicionada, o en este caso no sería probable, sería seguro, el cobaya volvería a tener miedo a ese tono. ¿Por qué? Porque se le ha presentado previamente una descarga, es decir, el estímulo incondicionado se ha presentado después de la fase de extinción o después del periodo de extinción. El último fenómeno del que hablamos antes era el denominado retención del conocimiento sobre el reforzador. Y aquí cabe preguntarse lo siguiente, visto lo que hemos visto hasta ahora en relación con la extinción. Si la extinción no borra lo aprendido, es decir, si el fenómeno de extinción no hace que lo que aprendimos en la fase de adquisición se borre, ¿cuánto aprendizaje original va a quedar? ¿O cuánto aprendizaje queda o se conserva después de una fase de adquisición? Y es más, nos podemos preguntar, ¿se retiene o logramos retener información acerca de la naturaleza específica del reforzador? La idea, cuando hablamos de efectos de retención del conocimiento sobre el reforzador, nos lleva a la idea de devaluación del estímulo que vimos en el capítulo, en el tema dedicado al condicionamiento clásico. Se recordará que devaluar el estímulo implicaba una devaluación también en la respuesta, en el caso del condicionamiento clásico, y por lo tanto esos resultados implicaban que la asociación que se estaba estableciendo en el condicionamiento clásico era una asociación estímulo-estímulo, no estímulo-respuesta. En este contexto, en el contexto de la extinción, podemos hablar también de efectos de la devaluación, pero en este caso no del estímulo, sino del reforzador. Y la idea es la siguiente: si la conducta condicionada refleja una asociación entre estímulo y conducta, o entre respuesta y consecuencia, entonces la devaluación del reforzador va a producir probablemente una disminución de la respuesta. Y sin entrar en mayores desarrollos teóricos ni en explicar ningún experimento, el resultado o la respuesta que podemos dar es que las asociaciones estímulo
respuesta o estímulo o conducta no se pierden durante la extinción. Es decir, el proceso de extinción no logra borrar ese miedo que se genera o esa asociación que se genera entre el tono y la descarga. Por último, para terminar con el tema dedicado a la extinción, podemos preguntarnos o podemos plantearnos la siguiente duda. Si sabemos que la extinción no borra el condicionamiento inicial o la adquisición del conocimiento o las asociaciones que se han establecido en la fase de adquisición, si, por ejemplo, como terapeuta yo quiero realizar una terapia de exposición con una persona, por ejemplo, que tiene una fobia determinada, un estímulo incondicionado, como puede ser una araña o una cucaracha, ¿cómo puedo hacer yo como terapeuta para que estos fenómenos que hemos visto de restablecimiento de la extinción, de recuperación espontánea, etcétera, etcétera, no se produzcan en mi terapia? ¿Cómo puedo hacer que un cambio de contexto no haga que este paciente vuelva a tener miedo? ¿Cómo puedo hacer que el transcurso de un tiempo determinado sin terapia implique la nueva aparición de este fenómeno, de este efecto? En definitiva, ¿cómo puedo aumentar la eficacia del procedimiento de extinción? Hay tres ideas fundamentales que de considerar a la hora de tratar de optimizar este fenómeno, este proceso de extinción. En primer lugar, podemos utilizar un número determinado de ensayos y un espacio entre ensayos determinados. Se pueden realizar más ensayos de extinción cercanos, masivos, o se pueden aumentar el periodo o el intervalo entre ensayos más en el tiempo. Si lo que queremos es, por ejemplo, evitar las posibilidades o reducir las posibilidades de que se produzca recuperación espontánea, lo ideal es utilizar descansos o periodos de descanso o prueba, periodos de extinción y periodos de no extinción en el tiempo y repetirlos. Cuanto más descansos de este tipo hagamos y más largos sean estos descansos, más difícil será que se produzca la recuperación espontánea. Y por último, si queremos evitar que se produzcan fenómenos de renovación del condicionamiento o de los miedos, en este caso, teniendo en cuenta los ejemplos que he puesto hasta ahora, en el contexto de la extinción, lo que deberíamos hacer siempre es tratar de extinguir la conducta en contextos diferentes, de tal manera que ese fenómeno de extinción se generalice a contextos distintos. Si en el ejemplo que hemos puesto antes de una persona que acude a consulta, por ejemplo, porque tiene miedo a las arañas, realizamos una terapia de exposición, pero que queda contextualizada únicamente en el despacho o en la clínica del psicólogo, es probable que ese miedo que desaparece en la clínica o en el despacho del psicólogo se mantenga o vuelva a aparecer una vez sale por la puerta de ese despacho o de esa clínica. Por lo tanto, deberíamos tratar de extinguir la respuesta en cuantos más contextos mejor, cuantos más diferentes mejor y cuanto más parecido al entorno en el cual se va a mover esta persona mejor. Pues hasta aquí lo referido a los procesos de extinción.